Tal como fue anunciado, recibimos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murra, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Un gusto, muchas gracias. Bueno, estamos ya a la puerta de la negociación salarial más grande de la historia. Se empiezan a calentar los motores. Para introducir un poco y sobre todo para que la gente, esto no le va a ser ajeno a usted, pero para que la gente tenga real dimensión a lo que nos vamos a enfrentar, vamos a repasar brevemente. Nuestra compañera Marina Martínez ayer conversaba con integrantes del PIT-CNT y de la Cámara de Industria, de una de las cámaras empresariales. Vamos a ver cómo se posicionan de cara a este año de negociación. Lo repasamos. Primer punto, la inflación. Segundo punto, tratar de privilegiar a los sectores sumergidos. Y como tercer punto, aspecto central también, es mejorar el salario mínimo nacional. Los lineamientos están basados en no tener recuperación, el aumento máximo que puedan dar los sectores que están en mejores condiciones sean, por ejemplo, la inflación, y otros tal vez no puedan ni llegar a dar la inflación, según el contexto como vienen, que es notorio, porque hemos perdido mucho empleo en estos 3 años. Bueno, ahí teníamos las visiones del PIT-CNT, por un lado, insistiendo en que van a ir por el aumento de los salarios más sumergidos, elevar el salario mínimo, y por otro lado, los sectores empresariales que hablan de, en los sectores que les va más o menos bien, llegar hasta la inflación de aumento, y en algunos ni siquiera llegar a la inflación. Es bravo ponernos de acuerdo. Bueno, vamos a ver. O sea, en primer lugar, nosotros hace un mes enviamos una nota a las cámaras empresariales y al PIT-CNT consultándolos. Esto es la primera vez que se hace. Consultándolos previamente a que definiéramos las pautas o los lineamientos para esta 7ª ronda de consejos de salarios, pidiéndoles opiniones, documentos. Terminamos de recibirlo la semana pasada y hoy, esta tarde, a las 2 de la tarde, está convocado el Consejo Superior Tripartito. El Consejo Superior Tripartito es el órgano máximo de negociación salarial, donde están representantes de cámaras empresariales y del PIT-CNT. Los vamos a reunir esta tarde, vamos a estar allí conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas para escuchar directamente de ellos las propuestas, estas cosas que se están diciendo en la prensa, por ejemplo. Bueno, los documentos que tengan, las propuestas que tengan directamente, y también vamos a estar haciendo de parte del gobierno una evaluación de lo que fue la 6ª ronda, la ronda anterior, que se desarrolló particularmente en el segundo semestre del 16 y algo en el 2017. Y luego de eso, el Poder Ejecutivo, de escuchar todas estas voces, estará definiendo en los próximos días, seguramente hacia mediados de marzo, los lineamientos que propondrá a los consejos de salarios. Tenemos más de 200 ámbitos de negociación para este periodo. Va a ser una negociación importante. Tenemos una muy buena evaluación de lo que ha sucedido hasta ahora en este tema y veremos cómo se para cada una de las partes. Nosotros tenemos una preocupación por el tema del empleo, tenemos una preocupación por el tema de la productividad, por el tema de los salarios más bajos. Se han venido haciendo cosas en eso. Uruguay, por ejemplo, acaba de salir el panorama laboral 2017 de la OIT, que vamos a estar presentando la próxima semana, el martes 13, una actividad que va a ser pública en el Ministerio de Trabajo. Se estará presentando por el especialista de la OIT que elaboró este trabajo de toda América Latina, la situación del panorama laboral y en particular de los salarios. Para tenerlo claro, sobre todo de la gente que está del otro lado, la idea del Ministerio de Trabajo es presentar unos lineamientos de negociación que no son resueltos exclusivamente por el Ministerio de Trabajo, ciertamente. Hemos trabajado muy bien con el Ministerio de Economía y la propuesta de lineamientos, al igual que para el 2015, 2016, 2017, este año también para 2018, 2019 será una propuesta del Poder Ejecutivo. Ahí hubo un ajuste en esa ronda de negociación salarial, en los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo. Se plantearon unos, hubo, por lo menos del PIT-CNT, cierta oposición.
¿lo que se va a presentar va en línea con los últimos lineamientos adoptados? Porque acá está mucho en tela de juicio el tema de la indexación, cómo juega el ajuste por inflación. En las últimas horas conocimos una señal que en realidad, a ver, no creo que modifique demasiado si está un poquito por arriba del 7, un poquito por debajo, pero sí que se escapa del rango meta del gobierno. Es decir, ¿cómo juegan todos estos factores al momento de definir los lineamientos? En primer lugar, hay que considerar todos los factores. La negociación es muy amplia, reitero, abarca muchos sectores. Se va a concentrar fundamentalmente a mitad de año. Allí tenemos a mitad de año de los 200 ámbitos de negociación, la mitad están a mitad de año. Pero nosotros, digamos, por el momento tenemos buenas expectativas de que pueda haber una buena negociación. Veremos qué es lo que pasa. Creo que algún medio de prensa la manija también. Por ejemplo, hoy yo leí alguna tapa de diario que se preocupa porque la inflación inicial está un poquito más alta. Pero eso sucede todos los años. Y creo que no habría que dar tanta manija. O sea, vamos a esperar a ver qué pasa. Hoy cuando uno conversa con los actores involucrados, por ejemplo, no sé, desde el PIT-CNT, y dicen, fíjate que la inflación, una cosa era tenerla al 5, otra cosa es tenerla al 7. Al momento de plantearse la previa de la negociación, ¿no? Usted ya escuchó, no sé, ¿es aceptable, por ejemplo, que algún sector industrial pueda dar un aumento salarial por debajo de la inflación? Nosotros somos partidarios del diálogo y de la negociación. Vamos a ver qué pasa. En general, los salarios en Uruguay, hace 13 años, que vienen aumentando por encima de los precios, los salarios y las pasividades. Esto es histórico en el país y es muy bueno para el país. Por ejemplo, Uruguay lleva 13, 14 años de crecimiento de la economía, del Producto Bruto Interno, de lo que el Uruguay produce y consume. Por ejemplo, un almacenero, un carnicero, un panadero, un ferretero, ¿le interesa o no le interesa que la gente gane algún peso más para ver si vende más? ¿Cómo se dinamiza el consumo interno, que es la parte fundamental de la economía del país, el Producto Bruto Interno? Se dinamiza cuando la gente tiene mejores salarios y mejores pasividades. Y esa es una de las cosas que hemos hecho en estos 13 años. Además de aumentar las exportaciones, como siguen aumentando, además de seguirle vendiendo cada vez a más países, hoy le vendemos a 140 países del mundo, hace 15 años se le vendía a 50, 60 países del mundo. Además de eso, el consumo interno. Y para el consumo interno, lo fundamental en Uruguay son los salarios y las pasividades. Y este es un gobierno que lleva por primera vez en la historia, 13 años seguidos donde los salarios aumentan más que los precios y las pasividades, las jubilaciones y las pensiones aumentan más que los precios. Interpreto entonces que ajustar salarios por debajo de la inflación no es algo que el gobierno a priori, ¿no? Después se verá caso a caso, alguna situación excepcional. Yo he firmado convenios de rebaja salarial. Excepcionales. En el sector de la pesca, en el sector de la química. O sea, quiero decir, nosotros somos partidarios de la negociación. El problema de Uruguay fue cuando en dictadura o en los 90 no había negociación colectiva. Ese era el problema del Uruguay. Habiendo diálogo, habiendo negociación colectiva, las cosas se pueden resolver. Usted dice, llevamos 13 años de aumentos salariales por encima de la inflación y eso es muy bueno para el país. Hay quienes sostienen, sobre todo algunos analistas, que en el actual mercado laboral y como están las condiciones, en particular de algunos sectores, aumentar salarios por encima de la inflación deteriora la cantidad de empleos. Y parte del argumento que utilizan es, fíjense que hace un par de años que venimos creciendo y sin embargo el mercado laboral se deteriora. Se cree que desde 2014 aproximadamente se han perdido algo así como 30.000 puestos de empleo. ¿Puede haber algo de eso? Hay un leve deterioro en el mercado laboral. Eso es cierto. Y estamos trabajando para eso. ¿Identificaron las causas? A ver, primera cosa. Tenemos un deterioro del trabajo en el mundo. En el mundo está descendiendo el trabajo. En América Latina, por ejemplo,
si miramos América Latina, que es donde estamos nosotros, ¿no? Nosotros estamos acá. Brasil, desempleo 2017, 13%. En el Cono Sur, los países del Cono Sur, los vecinos nuestros inmediatos, casi 12%. Estoy hablando del tercer trimestre del 2017. En Uruguay andamos en el 7,5, 8. Es la primera vez que Uruguay no queda pegado a las situaciones de Argentina y Brasil. Desde que yo soy chiquito, pasaba cualquier cosa en Argentina o Brasil y acá era peor. Ahora no. Ellos tuvieron recesión económica, cayeron en la economía, y nosotros no, nosotros seguimos creciendo. Brasil está en 13% de desocupación, nosotros en 7,5, 8. Argentina también, está por encima de nosotros. Claro, pero ellos no crecen, nosotros crecemos y perdemos empleo. ¿Por qué? No, pero a ver, pero quiero decir, no, pero el tema es que uno tiene que ubicarse en las circunstancias. O sea, tuvimos una caída mundial de los precios de los principales productos que exportamos. Nosotros somos un pequeño país, donde las exportaciones son muy importantes y donde hay cosas que se deciden en otras partes del mundo que a veces no sabemos ni quién las decide y que nos impactan. En este marco nos hemos movido, hemos seguido creciendo y hemos tenido un deterioro del empleo sensiblemente menor al de América Latina y al de los vecinos más cercanos de acá del Cono Sur. Yo creo que en este marco tenemos que ubicar. Voy a hacer cosas, por ejemplo, dentro de un rato vamos a estar firmando un convenio con McDonald's para mejorar el empleo juvenil de jóvenes desempleados de sectores con carencias en la sociedad. Este verano hemos tenido un aumento importante gracias a la muy buena temporada turística, que fue turismo de argentinos, sí, de brasileros, sí, de chilenos, sí, y de uruguayos. Uruguayos en el Uruguay y de uruguayos para afuera. Bueno, todas estas cosas, lo que estamos tratando de trabajar, se está negociando la posibilidad de un acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Y allí estamos defendiendo, por ejemplo, que los productos lácteos europeos muy subsidiados no puedan entrar cualquier producto al Uruguay para defender nuestra industria y a nuestros tamberos. ¿Qué producto no podría entrar? Y, por ejemplo, si nos entran determinados productos lácteos al Uruguay de una Europa que tiene mucho subsidio en la producción agrícola como la tiene, eso podría perjudicarnos en nuestra producción. Estamos peleando la cuota de carne que podemos exportar. Sí, eso para colocar allá. Para colocar allá. El tema, lo que usted menciona es algo de los europeos hacia acá, que no es algo que por lo menos no nos había trascendido demasiado. Entonces, bueno, todas estas cosas son parte de lo que estamos haciendo para seguir avanzando en el crecimiento de la economía, porque, reitero, estamos en una economía que lleva 13, 14 años que no para de crecer. O sea que usted le tiene, hablemos del término figurado, ¿no? Cierto temor al Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur por el impacto que puede llegar a tener. No, al contrario, soy hincha de hacer acuerdos comerciales para beneficiar a la producción nacional. Pero protegiendo ciertas cuestiones. Pero por ejemplo, esto es público. Si uno lee la prensa francesa, ve las discusiones que tiene el gobierno francés con los agricultores franceses. Los franceses, los belgas. ¿Está bien? Entonces, digamos, ¿y qué estamos haciendo? Queremos acuerdo con la Unión Europea, pero defendiendo nuestra producción nacional. Caso de la carne, caso de los lácteos. Ahora, otro de los asuntos que en algún momento me gustaría hacer un programa o una entrevista dedicada pura y exclusivamente a las causas del desempleo juvenil y sobre todo de mujer, que son los dos sectores más afectados por el desempleo. Uno mira la tasa de desempleo global del país y es verdad, es del 7,5 y del 8, pero hay sectores en los cuales llega casi que hasta el 20. Me imagino que debe ser la preocupación que usted tiene en eso.
en esos sectores en particular. Pero muchas de las cosas que se dice es la rigidez del mercado laboral. De hecho, con alguna de las protestas del sector agropecuario se manejó también eso, el asunto de la rigidez del mercado laboral y el impacto que eso tiene para no promover la generación de empleo. ¿Estamos efectivamente en un mercado laboral demasiado rígido que juega en contra al momento de no deteriorar tanto la cantidad de empleo en nuestro país? Uruguay va a seguir este modelo. O sea, nosotros no queremos cualquier crecimiento. Nosotros no queremos que la economía crezca de cualquier manera. Nosotros queremos un crecimiento inclusivo, un crecimiento integrador. Queremos un país con negociación colectiva. Queremos un país con derechos laborales. Nosotros no queremos un país... Porque hay otras economías en América Latina que crecen igual o más que nosotros, pero donde la gente no se puede jubilar, donde los trabajadores no tienen derechos. Nosotros no queremos ese país. ¿Usted no quiere un crecimiento a la chilena, por ejemplo? Nosotros no queremos un crecimiento donde la gente no tenga derechos. Y nuestra pelea va a seguir siendo por un país con derechos. Acá, por ejemplo, cuando aprobamos la ley de 8 horas para los rurales, se nos dijo cualquier cosa. Si miramos ahora, ¿qué pasó unos años después? Tenemos 15.000 trabajadores rurales que dejaron de trabajar más de 50 o 60 horas semanales. Y ese es un muy buen dato. Y hay que seguir trabajando porque sigue habiendo trabajadores rurales a las cuales no se les respeta ese derecho. Cuando la ley de trabajadoras domésticas, ¿alguien iba a pensar que antes teníamos que las trabajadoras domésticas no tenían derechos? Que se las consideraba sirvientas, porque así se les decía. Bueno, hoy tenemos 75.000 trabajadoras domésticas registradas, con derechos. Falta. Hay que seguir haciendo. Ahora, somos el mejor país de América Latina en eso. Y de los mejores del mundo a esta altura. Hay que seguir haciendo. Tenemos que seguir haciendo. Usted me planteaba recién lo de los rurales. Sí, como una de las cuestiones que se había mencionado, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, yo creo que los rurales, lo primero que tendrían que defender, y no lo escuché, no lo escuché. Como no escuché hablar del valor de la renta de la tierra, que es lo más caro hoy para los rurales, ¿cuánto paga un productor rural que no tiene tierra cuando tiene que alquilar un pedazo de tierra para trabajar? Tampoco se habló de la importancia que tiene la seguridad social y la salud para los rurales. Por ejemplo, en seguridad social para el BPS. A ver, ¿puedo hacerse una pregunta, Nicolás? ¿Cuánto se habla del déficit que es la caja militar? Mucho. ¿Cuánto? Más o menos por año. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto dicen que es el déficit de la caja militar? Y Astori menciona 500 millones de dólares. Está bien, bueno. Tomemos esa cifra. 500 millones de dólares por año, ¿no? Bueno, si yo hago la cuenta igual para el sector rural, o sea, ¿cuánta plata entra al BPS del sector rural y cuánta plata sale para el sector rural? Si tomo jubilaciones, salud y otros derechos, la diferencia es 390 millones. Por cada peso que entra al BPS del sector rural salen 3. Por cada peso que entra al FONASA, al sistema de salud del sector rural, salen 2. Y eso está bien. Y eso está bien. O sea, debemos subsidiar al sector rural. No digo que se agradezca, pero por lo menos se debe reconocer. Porque cuando se habla de gasto del Estado, este es el más importante. Y está bien que subsidiemos al sector rural. ¿Pero es un subsidio o es una prestación que se da como Estado que nos abarca todo? No, así como es al sector rural, es al sector comercio. No es. Usted dice por la eficiencia, la diferencia entre aporte y lo que recibe. Claro, porque ¿qué pasa? Un productor rural aporta mucho menos que un comerciante al BPS y aporta mucho menos que un comerciante al FONASA. Mucho menos. ¿Está bien? Y esto es porque hemos decidido, y está bien, que el sector rural debe ser subsidiado, que el sector rural se debe hacer un gasto mayor a lo que el sector rural aporta para que
los productores rurales, su familia, los trabajadores rurales tengan seguridad social y tengan salud, que no tenían. Porque antes tenían que ir a un político para que lo jubilara. A ver, por ejemplo, en 1992, durante el gobierno del doctor Lacalle, se le quiso cobrar toda la cuota mutual a los productores rurales. Y allí fue desde la representación de los trabajadores, desde el PICNT, desde el Frente Amplio, que se dijo no. Y se hizo ni más ni menos que una reforma constitucional que votó el pueblo uruguayo en 1994, que tenía muchas cosas, muchísimas cosas. Lo fundamental era que no se pudiera reformar más la seguridad social por rendición de cuenta de presupuesto. Pero también incluyó que los productores rurales siguieran teniendo derecho a la salud con una cuota sensiblemente menor. Y eso dura hasta hoy. Para los uruguayos en general, la cuota mutual promedio anda en los 2.500 pesos. Para un productor rural, 1.100. ¿Hubo mucha manija política en el tema de los autoconvocados? No, yo reitero, acá hay problemas. O sea, hay 7 departamentos que hubo que declarar la sequía y posiblemente se declare la emergencia otra vez por sequía en alguno más. Hay problemas. Hay productores rurales que ganan menos que trabajadores rurales. Ahora, una cosa es hablar del productor rural de pata en el barro y de bota de goma, y otra cosa es hablar de algunos dueños de la tierra que van de paseo a veces y que cobran muy bien por la tierra que tienen. Y para usted los autoconvocados se mezclaron, los de bota de goma con los que van de paseo. Yo creo que en los autoconvocados, a mí me gusta llamarlo más la gente del 23 de enero porque yo no sé si fueron tan autoconvocados, pero bueno, no importa. Por eso le pregunté la manija política. Entonces, allí hay buena gente de trabajo. Hay gente que hay que atenderla. Ahora, los están usando. Yo creo que, ¿cuál es el camino? Seguir dialogando y seguir negociando. ¿Y quién los está usando? A ver, en 45 días, Nicolás, en 45 días, hoy hace más o menos 45 días, el 23 de enero, se aprobaron 10 medidas. Más todo lo que se había hecho antes, más lo que vamos a seguir haciendo. Para los tamberos, para los arroceros, para los ganaderos, para las zonas con sequía. Y por ejemplo, esto de la contribución inmobiliaria rural. El movimiento Un Solo Uruguay, el movimiento del 23 de enero, se reunió con intendentes blancos. Los intendentes blancos le ofrecieron bajar la contribución rural 18%. Se lo dijeron, está publicado en la prensa. 4 días antes que el gobierno decidiera bajar la contribución inmobiliaria rural enviando un proyecto de ley al Parlamento. Y cuando el gobierno decidió, los intendentes protestaron. Eso es objetivamente cierto. A ver, bueno. Lo que no me dijo quién los está utilizando. Y yo creo que hay gente que está ahí que no tiene nada que ver con ellos. Entonces... Pero integrantes del sistema político que no tienen nada que ver con los ruralistas y están utilizando claro. Entonces el tema está, primero, dialoguemos, negociemos francamente como quiera hacerlo el gobierno. Dejémonos de discutir si habla un periodista o quien habla en una cadena o en un acto, porque en el acto del 23 de enero hablaron casi que 3 periodistas, 2 y medio. Sí, no es lo mismo, ¿no? No, ya sé, pero digo, por las dudas. Discutamos las cosas, los contenidos. Esto que yo le estoy diciendo de que por cada peso que entra del sector rural al BPS salen 3, y de que por cada peso que entra al FONASA salen 2, y que la diferencia son 390 millones de dólares, se dijo en la cadena, Nicolás. Ahora, no vi ninguna respuesta a eso. Y yo creo que lo primero que tendrían que hacer los productores rurales en serio, los de pata en la tierra y bota de goma, defender su seguridad social y su salud. Y eso es gasto. Y ese gasto hay que defenderlo. La última, ministro, lamentablemente se nos fue el tiempo. El nivel de consulta de habilitadas las líneas del BPS,
Usted que aparte ha estado metido bien de cerca en este asunto, lleva una larga lucha de años con relación a este asunto. Yo me imagino que debe consultar, debe levantar el teléfono y preguntarle a Gali, ¿y cómo viene? Viene muy bien, creo que es muy bueno que ya se haya empezado este trabajo. Estamos terminando con el Ministerio de Economía y Finanzas de redactar el decreto reglamentario, que queremos terminar de redactarlo lo antes posible, faltan algunos detalles de la ley que fue aprobada. Y bueno, y además preparándonos para otros grandes temas como es la rendición de cuentas. O sea, la rendición de cuentas donde, por ejemplo, un tema que ha estado arriba de la mesa, los judiciales. Vamos a estar pagándole a los judiciales lo que convengamos, no las sentencias. O sea, lo que se convenga, lo que haya convenio, por ejemplo, la Asociación de Funcionarios Judiciales está juntando firmas en este momento. Me dicen que va muy bien la recolección de firmas, creo que andaban por el 70%, tienen que llegar al 80%, pero, digamos, eso nos va a generar un gasto. Bueno, el gobierno está absolutamente comprometido a, una vez que recibamos las firmas, inmediatamente enviar el proyecto de ley para pagar ese convenio. Hoy no podemos pagar las sentencias. No hay plata. Bueno, pero sí queremos pagar los convenios. Los convenios que tenemos con los jueces, con los fiscales, con la Defensoría de Oficio, con el Tribunal de Contencioso Administrativo, con los funcionarios judiciales, si es que llegan a las firmas, que esperemos que lleguen. Bueno, esto es importante que lo hagamos. Tenemos ¿Usted está de alguna manera invitando a los judiciales a que terminen de adherir para que rápidamente se procese? Porque queremos enviar el proyecto de ley lo antes posible, porque así si entra en esta rendición de cuentas, mejor. Anteriormente tuvimos que enviar una ley especial. Cuando antes esto culmine, mejor. Pero ya tenemos interés de otros sectores. Por ejemplo, se creó el sindicato que no existía, de funcionarios del TCA, y ya nos pidieron negociar, quieren firmar lo mismo que firmamos con los funcionarios judiciales. Nos están llamando los sindicatos, los funcionarios de Fiscalía General de la Nación. Quieren hacer un convenio igual que el que hicimos con los funcionarios judiciales. O sea, lo que le propusimos a los funcionarios judiciales es tan bueno que otros sectores incluso han creado un sindicato para firmar un convenio. Y lo otro que queremos avanzar, que tuvimos hace 15 días en el Congreso de Intendentes, y hay un compromiso del Congreso de Intendentes en 60 días para tener el convenio marco entre el Congreso de Intendentes y los funcionarios judiciales. Esto importa a todo el país. Y bueno, el lamentable hecho de Artigas, el fallecimiento ese que tanto nos duele, como nos duelen todas las muertes de un trabajador, removió el tema. Porque, entre otras cosas, el convenio marco que venimos proponiendo hace más de un año, y podríamos ir varios años atrás incluso, con el Congreso de Intendentes, entre otras cosas, prevé un capítulo muy importante sobre seguridad y salud laboral, que bueno, junto a otros aspectos, como fijar un salario mínimo, ver, por ejemplo, la relación entre contratado y presupuestado, ¿no? Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, Nicolás. Hay intendencias en Uruguay que tienen 8 contratados por cada presupuestado. Cuando sale el tema de los funcionarios públicos... Cada intendente que viene, entra y saca. Ahí. Ministro, queda invitado. Quedaron muchos temas para profundizar, así que tendremos alguna otra instancia de diálogo. Le agradecemos como siempre su presencia. Muchas gracias. La pausa y seguimos con muchas noticias.